Mi nombre es Luis Edgardo Cabrera, médico ginecobstetra, docente universitario, y antes de iniciar el video de hoy quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia, y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Bueno, básicamente la presentación va descendiendo de manera sinclítica o asinclítica, generalmente en asinclitismo posterior. Ya identificamos los diámetros de la pelvis, el diámetro bisiático, ¿okay?, que es el más pequeño, es transverso, y el diámetro anteroposterior, misacro subpúbico. Desciende de manera sinclítica o asinclítica, generalmente en asinclitismo posterior, porque ofrece al canal de parto con mayor proporción el parietal posterior. Y lo que es la sutura sagital va a estar más cerca del pubis. A pesar que la sutura sagital se va al pubis, tenemos mayor proporción del parietal posterior y por eso es que es asinclitismo posterior. Cuando estamos aquí, en esas fases iniciales del descenso, y la presentación hace un asinclitismo anterior, es decir, que se expone con mayor proporción el parietal anterior, en ese caso, muy probablemente estemos ante una desproporción o que no hubo una flexión al inicio, sobre todo cuando aceleramos los procesos fisiológicos del parto. Entonces, esto es un problema porque constituiría una distosia, el asinclitismo anterior en fases tempranas del trabajo de parto. Por eso es que esto es muy importante identificarlo para poder establecer posibles problemas, sobre todo cuando uno está en un ambulatorio que debe decidir una referencia a un centro más especializado, poder identificar estas cosas para poder hacer las referencias de manera oportuna y no que este trabajo de parto se prolongue y resulta que tengamos algún problema que dificulte el proceso fisiológico del parto. Esto es muy importante tenerlo en cuenta acá. Entonces, le estaba mencionando del encaje, y el encaje como tal, lo que es su significado es la imposibilidad para retornar. Es decir, ya el feto de allí no se puede devolver. Entonces, básicamente, y teniendo en cuenta que el diámetro anteroposterior de la pelvis en el estrecho superior, el promonto retropúbico es el más pequeño, eso es como un cuello de botella en el cual una vez que el feto llega allí y sobrepasa ese diámetro, allí en ese momento se considera que la presentación está encajada. Cuando pasa el diámetro conjugado obstétrico, o como dice Uranga en su libro, es el plano de angustia. Plano de angustia porque es el diámetro más pequeño. Entonces él logra pasarlo, ya allí no se va a devolver. Allí la presentación está encajada. Pero si nosotros vemos y recordamos los planos de Hodge, y se los hago aquí rapidito para recordarlo, el primer plano de Hodge coincide con Obviamente. con el diámetro promonto suprapúbico, ese es el primer plano de Hodge. Y recuerden que el plano no es la línea, el plano es todo el plano que está delimitado por la línea. Entonces, todo esto es el primer plano. El segundo plano está delimitado por una línea que va, ¿ok? Que pasa más o menos entre lo que es la inserción, la unión de la segunda con la tercera vértebra hacia el borde inferior, claro, la vértebra sacra, estoy aquí es que no veo bien, de la segunda, tercera vértebra sacra hasta el borde inferior de la sínfisis del pubis, ese es el segundo plano, que debe ser paralelo al anterior. El tercer plano, que pasa a través de las espinas ciáticas, que es paralelo al anterior. Y el cuarto plano, que no lo tengo acá, el coxis, que es un poquito más abajo así, que pasa a través del coxis no retropulsado. Entonces, teniendo en cuenta estos planos de Hodge, cuando la cabeza pasa el, el diámetro conjugado obstétrico, que es el más pequeño del estrecho superior, el plano que está inmediatamente por debajo es el segundo plano. Ahora, es cuando el menor diámetro de la cabeza pasa por allí. Y el menor diámetro de la cabeza es el diámetro biparietal. Ese es el menor diámetro de la cabeza. Por eso es que este punto es el que se toma como referencia a la hora de establecer el descenso, porque es el punto donde la cabeza tiene un menor tamaño.
Entonces, cuando ese diámetro biparietal sobrepasa ese conjugado obstétrico, la presentación está encajada. Y como el diámetro que está o el plano que está inmediatamente por debajo es el segundo plano, entonces decimos que la presentación está encajada en líneas generales como concepto cuando la presentación ha llegado o el diámetro biparietal de la presentación ha llegado al segundo plano de Hodge. Ah, pero nosotros no tocamos, cuando nosotros examinamos, nosotros no tocamos el diámetro biparietal, nosotros tocamos es el culmen de la presentación, es el vértex o culmen. Entonces, cuando hacemos el tacto, si nosotros tenemos acá el diámetro biparietal, el culmen está más acá, más abajo, en función a cuando estamos examinando. Entonces, el culmen se va a encontrar en el diámetro inmediatamente por debajo. Es decir, que cuando hacemos el tacto y el culmen de la presentación está al nivel de las espinas ciáticas o el tercer plano de Hodge, estamos ante una presentación encajada. Entonces, esto es muy importante identificarlo. Si tomamos en cuenta el culmen directamente, decimos, bueno, la presentación está encajada cuando el culmen de la presentación se encuentra en tercer plano. Y si tomamos en cuenta el diámetro biparietal, que es el más pequeño, entonces la presentación está encajada cuando llega al segundo plano de Hodge, que a fin de cuentas sobrepasa el diámetro conjugado obstétrico, que es lo más importante, y ya hay imposibilidad para el retorno. Entonces, este proceso de encaje y descenso va a ocurrir en esa zona que se corresponde, ya lo vamos a ver, con la fase de aceleración y de máxima pendiente. O sea, en todo este proceso ocurre ese encaje y descenso de la presentación. ¿Ok? Es decir, que en todo este proceso, desde que comenzamos la fase latente hasta que terminamos la fase de máxima pendiente, solamente se cumplen dos tiempos del trabajo de parto: la acomodación del polo cefálico al estrecho superior y el descenso y encaje de la presentación. ¿Ok? Hasta que llegamos a esta fase que es la más importante, considero yo, del punto de vista de la atención y donde más se cometen errores a la hora de lo que es el manejo de la paciente, porque se trata de acelerar algo que no se debe acelerar. No se debe acelerar en ninguna parte, no se debe utilizar oxitocina en ninguna parte, y estamos hablando de partos de bajo riesgo, trabajo de parto de bajo riesgo. Por supuesto que la oxitocina sí tiene sus usos en caso de hipodinamia, y vamos a hablar de eso más adelante, pero en trabajo de parto de bajo riesgo no se requiere el uso de oxitocina, y eso tenemos que difundirlo, porque uno de los principales problemas que afecta a la salud materna y la salud neonatal y la mortalidad infantil es el uso indiscriminado de oxitocina. Debemos crear conciencia con respecto a esto.